Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Con Préstamos Atlántida tienes el poder de decir sí a tus proyectos. Extraditan en un avión de la DEA al ex jefe de la Policía Nacional de Honduras, Juan Carlos El Tigre Bonilla, el extraditable número 30 según las autoridades. En su audiencia con el juez Kevin Castell, el expresidente Hernández se declara no culpable. Tendrá una audiencia en septiembre y su juicio podría programarse para enero de 2023. Freddy Mármol y su socio Michael Dixon son condenados por narcotráfico en una corte de Estados Unidos por 20 y 14 años respectivamente, tras confesarse culpables. Misión exploradora de la ONU se reúne con funcionarios de Casa de Gobierno y dice que analiza clima político para rendir informe al secretario de la ONU, a fin si es viable o no instalar una Sisi. COEP destaca millonarias pérdidas por paro del transporte de carga, mientras los productores de leche también siguen con sus protestas. Investigación de ASJ cuantifica pérdidas por corrupción de más de 4.000 millones solo en compras públicas en el 2021. Ministerio Público desmiente al ministro de Salud. Hospitales móviles no están asegurados y los puede trasladar a donde quieran. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Solicita tu préstamo Atlántida con las tasas más bajas. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 10 de mayo. En unos minutos tendremos La noticia. En unos minutos tendremos conexión con el Congreso Nacional. Está Ulises Aguirre porque hay información muy importante que se produce en ese poder del Estado relacionada con el informe sobre las extradiciones que preparó una comisión de diputados delegada para tal misión por el propio presidente del Congreso, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo. Ulises Aguirre estará en cuestión de minutos ofreciéndonos los detalles. La noticia del día es presentada por Claro. Este mes de mamá contrata tu plan postpago desde $25.99 y recibí doble navegación. En su encuentro con el juez Kevin Castell, que conoce su caso por las acusaciones de narcotráfico, el expresidente Juan Orlando Hernández se declaró no culpable y la fiscalía dijo tener pruebas sólidas y contundentes que comprometen al exmandatario en los ilícitos que se le acusan. Los detalles con nuestros enviados especiales, Eran Reyes Pineda y Óscar Estrada. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Buenas noches. Qué gusto me da, Renato, también Cristina Rodríguez, de poder hacer este reporte que se convierte en un resumen de esta gran transmisión que ha tenido la Corporación Televicentro con todo el equipo de producción, tanto en Tegucigalpa como aquí en Nueva York. He estado aquí con Óscar Estrada y por supuesto que también hemos vivido momentos verdaderamente importantes dentro de una cobertura inédita, una cobertura que no la podíamos considerar común y corriente bajo ningún punto. Óscar, buenas noches. Buenas noches, Elan, buenas noches en estudio ya en TN5 en Honduras. Estamos hoy pues concluyendo esta audiencia. El día de hoy el señor Juan Orlando Hernández se presentó en la Corte del Distrito Sur frente al juez Castell, Kevin Castell. Se declaró inocente y no se concluyó la audiencia porque la Fiscalía pidió más tiempo, pidió 60 días para poder concluir con la preparación de pruebas que ellos tienen en su poder. Dijeron que tenían pruebas de llamadas telefónicas, pruebas testificales, tenían también pruebas de audios, transcripciones de vaciado de teléfono, también tenían capturas de pantalla de conversaciones de las redes sociales del expresidente, y esas son las pruebas que están preparando para presentar al final dentro de 120 días, porque serán 60 días para la Fiscalía para prepararlas y 60 días para la defensa para responder a estas pruebas.
la próxima audiencia será el 28 de septiembre. Claro. Es importante acá recordar también que quedó establecido por parte de la defensa el argumento de las condiciones degradantes, crueles, que está sometido el expresidente, según argumentaba la defensa, el abogado Colon, sí, que manifestó que el señor Hernández ha estado encerrado sin visitas, aislado durante los últimos 20 días y lo calificó como un prisionero de guerra, ¿no? Claro. Algo que no había escuchado yo realmente así. El juez dijo que iba a investigar qué era lo que estaba pasando en la cárcel para saber cuáles son las razones por las cuales está en esas condiciones. Pues mira, Oscar, y también a ustedes, a nuestros televidentes, es importante que les podamos decir que desde lo que acaba de decir Oscar se desprende otra reflexión. ¿Por qué frente a este panorama de las condiciones en las que está prisionero el expresidente Juan Orlando Hernández, no se presentó ante el juez esta solicitud para poder manejar este tema en libertad, la fianza? La famosa fianza que habíamos hablado durante toda la semana. ¿Por qué no fue presentada? También es parte de una gran interrogante que no tiene una respuesta, porque este día el abogado defensor, su principal abogado, no quiso responder esta interrogante, dijo que era parte de lo que tenían que hacer en los próximos meses o las próximas semanas. Pero sí, si está viviendo una situación como esta, pudo haber solicitado este recurso que quedó también en el aire. Bueno, pareciera más bien que está esperando que el juez resuelva las condiciones en cuál está para poder luego aplicar a esta solicitud. También hubo mucha reacción por parte de los ciudadanos hondureños que vinieron acá, unos como curiosos, otros como activistas también, ¿no? Algunos a manifestarse y a gritarle cosas en contra al expresidente Hernández. Incluso hubo un pequeño altercado al final de la audiencia con un grupo de judíos que vinieron aquí a solidarizarse con el expresidente Hernández. Bien, hay diferentes cosas que podemos contar, que podemos resumir, y es la forma en que llegó el expresidente. ¿Cómo llegó? Llegó esposado, llegó con grilletes. Al momento de verlo en el salón entró caminando normalmente, pero sí vestido con la indumentaria de un detenido, de un reo, color azul. Esto fue obviamente parte de lo dramático que se pudo haber vivido ahí. El expresidente saludó también un poco al público. Creo que trató de identificar a alguna persona por ahí. El semblante... Brevemente, porque fue todo tan rápido también que más fue un saludo con la cabeza, sí, y algunas personas respondieron desde la audiencia, otros no. Y pasó en menos de una hora, ya había terminado esta audiencia y se programó la fecha para el inicio, una probable fecha para el inicio del juicio en la selección de jurados para el 17 de enero del próximo año. ¿Cómo estaba el presidente ahí sentado? ¿Estaba tranquilo? Sí, se miraba tranquilo, por supuesto que sí. Lo que no podemos es tratar de ver su rostro porque está con una mascarilla, pero estamos seguros de que obviamente la tranquilidad también es aparente. Lo estamos viendo todavía a una distancia que no podemos detallar muchas cosas, pero su situación fue tranquila frente al juez, sí. Es decir, no hubo más que tomar algunos apuntes que le pudimos sencillamente ver los gestos, y solamente también cuando se pone de pie y el juez preguntó cómo se declara. Entonces le dijo: su señoría, me declaró inocente o no culpable, que es, digamos, la misma terminología que se establece ya en la Corte. Esto es parte de una gran historia judicial en los Estados Unidos. No es un caso común y corriente para la Corte del Distrito Sur de Nueva York, y por lo tanto debemos darle la dimensión que corresponde, porque aquí se juegan también asuntos estrictamente políticos, asuntos obviamente criminales, asuntos que tienen que ver con la diplomacia probablemente. Hay una gran cantidad de elementos, Oscar, que se juegan en el juicio. Así que los iremos conociendo más adelante conforme ambas partes vayan presentando las pruebas y los recursos que tendrán también a su disposición. Hay un dato que quiero dar a conocer antes de que vayamos a concluir esta transmisión, y es que este día, hablando con dos periodistas colombianos han dicho lo siguiente: que aquí en Nueva York se está relacionando ya la extradición de Juan Orlando Hernández con también alias Otoniel y el Tigre Bonilla. Alias Otoniel es el principal cabeza del famoso cartel del Golfo, ¿no? Del Golfo, sí. En Colombia, y que fue extraditado, pero que además este día ha comenzado a decir muchas cosas de sus vínculos con el narcotráfico y con personalidades importantes de la política y también el del empresariado colombiano.
¿Por qué se relaciona todo esto según estos periodistas colombianos? Es por lo siguiente, porque también el Tigre Bonilla, que llegó hoy a Nueva York y se encuentra en la cárcel de Brooklyn, fue también agregado militar de Honduras en Colombia. Es decir, toda esta trama la han estado tratando de ver aquí en los Estados Unidos como parte de un todo que podría en algún momento unirse dentro del juicio Juan Orlando Hernández. Bueno, así que estamos llegando al final, Renato. Es un agradecimiento para nosotros también la confianza que han tenido para que podamos transmitir un caso tan relevante como este, un caso tan delicado del que hemos tratado de hacerlo con toda la prudencia que corresponde, porque no podemos señalar a ninguna parte, sencillamente orientar a la población alrededor de esta situación que periodísticamente hablando cualquiera la quisiera tener. La hemos tenido todos, la hemos compartido y es parte de lo que hemos hablado aquí desde la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Así que de mi parte, muchísimas gracias. Nos veremos pronto. Estaremos seguramente juntos nuevamente para hablar de estos y otros temas. Oscar, me despido de ti. Agradecer también y bueno, nos vemos en septiembre. Gracias, Cristina. Gracias, Renato. Buenas noches. La noticia del día fue presentada por Claro. Este mes de mamá contrata tu plan postpago desde $25.99 y recibí doble navegación. Ya en unos minutos, la información sobre Juan Carlos Bonilla, más conocido como el Tigre Bonilla, el jefe de la Policía Nacional que hoy viajó a los Estados Unidos. Hoy los agentes de la DEA llegaron a Tegucigalpa y partió desde el aeropuerto de Toncontín. Ya se encuentra en Nueva York el Tigre Bonilla, el 40 extraditado, el 40º extraditado. Y los detalles en unos minutos. Mientras tanto, el abogado de la defensa del expresidente Hernández, Raymond Colón, al término de la audiencia con el juez Kevin Castle, reiteró la inocencia de su cliente y denunció presuntos maltratos en la celda donde se encuentra. No descartó que pida la presencia de expresidentes de Estados Unidos en calidad de testigos en el juicio que será en el 2023, mientras su esposa Ana García lo sigue esperando. Conoce que él es inocente. Ahora, el apoderado legal del expresidente Juan Orlando Hernández, Raymond Colón, reiteró la inocencia de su cliente al concluir la audiencia en la Corte Federal de Nueva York. Que él es inocente, que le trajo justicia a los narcotraficantes y este es el regalo que le han dado el gobierno norteamericano, ¿no? Porque era el aliado principal en la guerra contra la droga y el narcotráfico. Era Juan Orlando Hernández. Afirmó que presentará una orden judicial para que al menos 2 expresidentes de los Estados Unidos declaren a favor de Juan Orlando. Le vamos a someter una orden judicial para que ellos vengan a declarar a favor de Juan Orlando, porque estuvieron con él cuando ellos querían algo de él. Ahora que él necesita su apoyo, deben estar aquí para apoyarlo y declarar. Yo sé que algunas veces ellos van a tratar de evadir las órdenes judiciales, pero en este caso sería bien importante. Colón lamentó que a su cliente se le trate como un prisionero de guerra. Bueno, a él no lo están tratando como un expresidente de Honduras, lo están tratando como un prisionero de guerra. Actualmente, te lo digo, lo han aislado completamente, está en una unidad segregada. No tiene derecho del privilegio del comisariato. Él no está pidiendo más, pero no debe recibir menos de los otros reclusos. A través de un video en redes sociales, la ex primera dama Ana García de Hernández se refirió hoy a lo sucedido en la Corte Federal de Nueva York y agradeció a la población que les ha apoyado y reiteró la inocencia del expresidente. También lamentó la forma en que fue exhibido el exgobernante por las autoridades hondureñas, al considerar que el daño no solo fue a su familia, sino a todo el país, con afirmaciones falsas. La frase volverá se ha hecho ya muy popular entre muchas personas porque ¿saben qué? Yo estoy convencida de todo corazón y con toda mi fe que Juan Orlando volverá. Esperamos que él vuelva pronto a casa porque estamos seguros de su inocencia y estamos seguros que él volverá. La esposa del expresidente también denunció las condiciones en que se encuentra el exmandatario, pues ha estado incomunicado y el contacto con la familia ha sido a través del equipo legal. No son unas condiciones usuales. Juan Orlando ha sido mantenido incomunicado. No hemos podido hablar desde el día que él fue llevado a ese centro de detención. Hemos tenido contacto de manera a través del equipo legal, pero directamente no. El expresidente Juan Orlando Hernández se declaró no culpable ante el juez Kevin Castle,
quien programó la siguiente audiencia para el 28 de septiembre de este año. El titular del Poder Legislativo, Luis Redondo, manifestó este martes que espera que al expresidente Juan Orlando Hernández reciba todo el peso de la ley en los Estados Unidos y con una pena ejemplar en su contra. Yo espero que le caiga todo el peso de la ley. A lo largo de 16 años hemos sido testigos los hondureños cómo desde este poder del Estado, desde que él dirigía este poder del Estado, desde hace 16 años y en los últimos 12 años que han estado en el poder ejecutivo, se ha facilitado a través de la institucionalidad de este país el que se haga tráfico de drogas, además de corrupción, además de lavado de activos, producto de la corrupción y del narcotráfico. Así que yo espero que sea una pena ejemplar para que nunca más ningún funcionario de ningún país utilice los fondos públicos, los impuestos que paga el pueblo, la institucionalidad de un país para facilitar actos criminales como el narcotráfico y la corrupción. Con la decisión del exmandatario Hernández de declararse no culpable, según Redondo, solo busca ampliar las audiencias. Con esto lo que está haciendo es ampliar un poco más las audiencias que se van a celebrar, que se van a realizar, y con esto lo único que está haciendo es que van a ser más duras las penas. Yo creo que él decía que él tenía la llave, hablaba de la llave mágica. Él pudo haber empleado la llave mágica que empleó Nájera, pero en Nájera fue descubierto en el engaño que empleó. Por eso fue que los fiscales, en el caso de Nájera, que primero pedían 40 años, cambian la solicitud ante el juez pidiendo que se le diera cadena perpetua. En el caso de Juan Orlando, con toda seguridad lo que va a haber es una pena más dura. Mire, que no le extraña algo. Si el hermano de Juan Orlando Hernández ha sido condenado a una cadena perpetua de 35 años en una condena mayor a la del Chapo Guzmán, que no les extrañe que él va a tener la condena más grande que va a existir sobre un narcotraficante. Por último, aseguró que con la extradición del exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla, vendrán más solicitudes de extradición. Y en efecto, hoy fue extraditado el Tigre Bonilla, el ex jefe de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla. En unos minutos tendremos todos los detalles y además Freddy Mármol y su socio, Dixon Rivers, han recibido este día en la Florida condenas de 20 y 14 años por narcotráfico. Todos los detalles más adelante aquí en el Noticiero Líder. Antes, Ulises Aguirre en el Congreso Nacional de la República nos resume lo que ha ocurrido hoy, sobre todo destaca el informe que ha presentado la comisión que nombró el diputado presidente Luis Redondo para revisar el asunto de las extradiciones y todas las solicitudes que se han hecho por parte de varios países, especialmente Estados Unidos, para extraditar a connacionales. Ulises Aguirre, buenas noches. Buenas noches, Renato, Cristina. En efecto, aquí en el Congreso Nacional se está precisamente en la discusión de este informe que ha presentado la Comisión Especial y se ha empezado por decir en este informe que hay 32 solicitudes de extradiciones pendientes y que muchas de las extradiciones se manipularon en el Poder Judicial, incluso que se manipularon en la anterior administración de gobierno, en la Cancillería hondureña, en la policía, en el Ministerio Público, y han presentado un informe en el que han dicho de que, pues, con toda esta información que encontraron ellos, también hubo una forma de beneficiar y un silencio por 2 años para sacar a luz pública o empezar las investigaciones contra el expresidente Juan Orlando Hernández, aun y cuando el Ministerio Público les manifestó, dicen los miembros de la comisión y lo presentan en el informe, que en efecto sí habían o tenían 2 años de estar investigando el patrimonio del presidente Juan Orlando Hernández. Y en función de todas estas cuestiones que han encontrado, de toda esta información que han encontrado en este informe, de cómo se ocultó la información, de la negligencia para castigar a jueces que dejaron libres a extraditables que hoy están purgando penas en los Estados Unidos. Ahí mencionan a Freddy Mármol, que hoy fue noticia por su condena. Pues por eso, en las recomendaciones que hace uno de los miembros de esta comisión, la diputada Silvia Ayala del Partido Libertad y Refundación, es que pide primero interpelar a la Comisionada Nacional de Derechos Humanos, ustedes van a escuchar por qué, e iniciar ya las acciones de un juicio político en contra del presidente de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general por los hechos que
con antemano, aunque anteriormente les hemos mencionado. Escuchamos a la diputada Silvia Ayala alrededor de cuáles son estas recomendaciones que están haciendo al Poder Ejecutivo. Instancia como si se tratase de un procedimiento de juzgamiento y no de un procedimiento administrativo entre Estados. Recomendaciones al Pleno. 1. Recomendar al Poder Ejecutivo que incorpore al Tratado de Extradición otros tipos penales. 2. Decretar la ley de extradición que cumpla con las normas jurídicas contenidas en los tratados y convenciones internacionales suscritos por Honduras. 3. En virtud de que la Comisionada de Derechos Humanos actuó de forma parcializada en el ejercicio de su cargo, privilegiando al hoy extraditado Juan Orlando Hernández Alvarado, evidenciando acciones concretas que ocasionan perjuicio al interés público, se recomienda su interpelación ante el Pleno del Congreso Nacional. 4. Por la gravedad de las acciones y omisiones negligentes con motivo de los sujetos requeridos en extradición a los que se presentaron voluntariamente en los tribunales de justicia extranjeros por los delitos de tráfico de estupefacientes en cualquiera de sus tipologías, terrorismo y cualquier otro ilícito de criminalidad organizada o que denoten la incapacidad o incompetencia para el desempeño del cargo, actuaciones comprendidas en la causal contenida en el artículo 5, numeral 2 de la Ley Especial de Juicio Político, esta comisión recomienda juicio político en contra del presidente de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general. Bueno, Renato, en el caso de esta petición que han hecho, recomendaciones tanto al Poder Ejecutivo como aquí a los mismos diputados del Congreso Nacional, ya se han dado algunas manifestaciones, reacciones, el acostumbrado choque político que se da entre la bancada del Partido Nacional y el Partido de Libertad y Refundación. Bueno, ha vuelto a salir aquí en el Congreso Nacional, pero dentro de esto, el diputado Jorge Zelaya, diputado del Partido Nacional, les ha dicho a los diputados del Partido de Libertad y Refundación y sobre todo a los miembros de esta comisión de que el informe tiene un fuerte ingrediente político que está lleno de odio y con todo el intento de una persecución política y que en función de eso, que no cuenten con los votos de la bancada del Partido Nacional, y hay que reconocer que la actual Junta Directiva, si recoge todos los votos de la Cámara Legislativa de los 128, se queda 84 votos, o a 2 votos más bien, para la mayoría calificada. Si la bancada del Partido Nacional dice no prestamos un solo voto de nuestros 44 escaños, pues no pasaría ni un juicio político ni tampoco una interpelación aquí en el Congreso Nacional. Renato, Cristina. Muchas gracias. Buen resumen el de Ulises Aguirre desde el Congreso Nacional. Cuando regresemos de la pausa, el Tigre Bonilla, Juan Carlos el Tigre Bonilla, ex jefe de la Policía Nacional, ha sido extraditado este día a los Estados Unidos, ya se encuentra en Nueva York. Y Freddy Mármol, al igual que su socio Dixon River, han recibido condenas hoy en Estados Unidos de 20 y 14 años por narcotráfico. Atentos a los detalles. Pero antes, en nuestra sección de educación financiera le muestra 3 pasos para empezar a ahorrar para la educación de los hijos y poder coronar así una carrera exitosa. Educación financiera es presentada por Banpaís. Obtén 10% de descuento en combustible con tus nuevas tarjetas Mastercard Banpaís. Defina una meta. Comience realizando un presupuesto familiar que le permita hacer un apartado para la educación de sus hijos sin afectar la economía de su gasto cotidiano. Recuerde, ahorrar no significa dejar lo que le sobra. Eso solo provocará que finalmente no logre su objetivo. Ser consciente de la importancia del ahorro. Algunos padres deciden esperar hasta que llegue el momento de que sus hijos entren a la universidad y van pagando la educación con sus ingresos diarios. Esto les genera una gran presión financiera y limita su presupuesto familiar. Ahorrar de manera anticipada para la educación de sus hijos le dará tranquilidad financiera en el futuro. Elija un instrumento que le ayude a hacer crecer su ahorro. Le sugerimos que escoja un producto especializado para la educación como el fideicomiso educativo. Este es el único producto integralmente planeado y desarrollado para construir la educación de sus hijos. Educación financiera fue presentada por Banpaís. Obtén 10% de descuento en combustible con tus nuevas tarjetas Mastercard Banpaís.
Un día como hoy, en 1975, la empresa Sony introduce en Japón la grabadora de videocassette Betamax. Un día como hoy es presentado por Banco Ficenza. Te conoce, te entiende. El 19 de mayo de 1975, la empresa Sony introduce en Japón la grabadora de videocassette Betamax. La idea de grabar videos en casa era un terreno desconocido para la mayoría de las personas, pero un gran avance en la historia de la televisión estaba a la vuelta de la esquina con el advenimiento de Betamax, gracias a la japonesa Sony. Sony tuvo que enfrentar demandas de algunas cadenas de televisión que consideraban la grabación del material que difundían una violación a los derechos del autor. El fallo final le dio la razón a Sony por tan solo un voto de diferencia. Las ventas de Betamax tuvieron su punto más alto en 1984, cuando llegaron a 2,3 millones de unidades. Un día como hoy fue presentado por Banco Ficenza. Te conoce, te entiende. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic. ¿Qué nombre le das a tus ahorros? Cumple Laura, compromiso, llámalo como quieras. Lo importante es ahorrar. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. ¿Qué nombre le das a tus ahorros? Graduación, mi tiendita, llámalo como quieras. Lo importante es ahorrar. Este martes, la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida sentenció a 20 años de prisión y 5 con libertad supervisada al narcotraficante hondureño Freddy Donaldo Mármol Vallejo, luego de ser encontrado culpable por los delitos de conspiración para cometer ofensas relacionadas a lavado de activos y conspiración internacional de distribución de drogas. Mármol, quien fue extraditado el 27 de octubre de 2021, se declaró culpable el pasado 27 de enero por el delito de tráfico de drogas. El capo fue uno de los máximos líderes de la droga en Honduras, a quien luego de su captura, la justicia de Estados Unidos le confiscó bienes valorados en más de 490 millones de lempiras, producto del ilícito. 2 horas después, el mismo juez condenó a quien figuraba como socio y mano derecha de Mármol, Michael Adolph Dixon Rivers, a 14 años de prisión y 5 años de libertad supervisada por los delitos de narcotráfico. Dixon Rivers fue extraditado el pasado 14 de diciembre y fue el 4 de mayo que la Fiscalía de Miami presentó ante la Corte del Distrito Sur de la Florida una acusación contra Mármol y Dixon de participar en una conspiración internacional de narcotráfico que distribuyó cocaína en Colombia, Costa Rica, Honduras, Guatemala y México para introducirla a Estados Unidos. Bajo un fuerte resguardo de seguridad, las autoridades concretaron este martes la extradición a Estados Unidos del ex jefe de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla, quien fue transportado en un avión de la DEA rumbo a Nueva York, donde enfrentará la justicia de ese país por cargos de delitos de narcotráfico, entre otros. En un aeropuerto alterno de la ciudad de Nueva York, aterrizó a las 8:41 hora local, 6:41 hora de Honduras, el avión ATR de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, trasladando desde Tegucigalpa al ex jefe policial Juan Carlos El Tigre Bonilla, requerido en extradición por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por el delito de narcotráfico y un concierto para delinquir. Hay un mensaje especialmente para las autoridades, especialmente para los operadores de justicia, especialmente para los administradores del Estado. Yo insisto, hasta hace unos días entregamos a quien fue el ciudadano número 1 de este país por 8 años, más 4 años como presidente del Congreso. Y está siendo presentado hoy, escuchando los cargos que se le imputan en Estados Unidos.
El aeropuerto es el White Plains del condado de Westchester, el mismo donde llegó el expresidente Juan Orlando Hernández el pasado 21 de abril. Se espera que el Tigre Bonilla tenga su primera audiencia este miércoles 11 de mayo y faltan más extradiciones, dicen las autoridades policiales hondureñas. Hoy se va un exdirector general de la policía y esta es la punta del iceberg. Esta es la punta del iceberg y nosotros como funcionarios policiales estamos obligados por ley y por la moral y por nuestra sociedad. Poco más de una hora antes de ser entregado a la DEA, el Tigre Bonilla fue sacado del primer batallón de infantería en caravana vehicular con rumbo a la base aérea Hernán Acosta Mejía en Tegucigalpa. De allí, después de completar trámites administrativos y hablar con su defensor público, embarcó rumbo a Nueva York. Él se va con la frente en alto, con su conciencia limpia, que va a enfrentar unos procesos en la Unión Americana en el cual se va a declarar inocente, ya que los agentes de la DEA actualmente no han podido demostrar al gobierno de Estados Unidos, específicamente a los fiscales, a los jueces de la Corte que integran la Corte de Nueva York, que ha participado en narcotráfico de gran escala. El Tigre Bonilla fue arrestado el 9 de marzo pasado por orden del juez natural designado que otorgó su extradición, una decisión que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia confirmó en apelación. Se ha cumplido a cabalidad y bajo todos los parámetros que establece la Constitución de la República la orden de extradición del señor Juan Carlos Bonilla, exdirector de la Policía Nacional. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York vincula al Tigre Bonilla en violaciones a la ley y supervisar el envío de toneladas de cocaína a Estados Unidos, conspiración y uso de ametralladoras para facilitar envíos de drogas, así como el asesinato de un narcotraficante rival. Ampliamos la información que ha brindado el periodista Vicente Turcios. A las 8 de la noche, 41 minutos, hora de Nueva York, 6 de la tarde, 41, hora de Honduras, aterrizó el avión ATR de la DEA, el mismo que ustedes observaban en pantalla, que llegó a Tegucigalpa hoy, trasladando desde la capital hondureña al ciudadano Juan Carlos Bonilla Valladares, extraditado por el Estado de Honduras a solicitud de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York por un delito que se relaciona con la narcoactividad y uso de armas para traficar drogas a Estados Unidos. El White Plains es un aeropuerto alterno de la ciudad de Nueva York y es el mismo donde llegó hace 2 semanas el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien hoy compareció a segunda audiencia y quedó citado para septiembre próximo. Se espera que Juan Carlos el Tigre Bonilla, el jefe de la Policía Nacional de Honduras, comparezca este miércoles a su primera audiencia en la que, según su defensor público en Honduras, se declarará no culpable. En una finca y bodega ubicada en la aldea La Corteza, municipio del Triunfo Choluteca, la Policía Nacional decomisó un cargamento de 2.543 paquetes de marihuana apilada en bolsas plásticas de color negro y colocadas en el interior de 20 sacos de mezcal de color rojo, operación en la que también se detuvo a 2 personas, un hombre y una mujer de 56 y 42 años respectivamente, quienes serían los propietarios de la finca y bodega. Ambos, junto a la evidencia, fueron trasladados hacia Tegucigalpa para seguir con el procedimiento legal correspondiente. Y más adelante aquí en el noticiero líder de Honduras, el presidente de los empresarios hondureños, Mateo Gibrín, llama a prepararnos porque vienen tiempos de aguda crisis económica. Pero antes, Jennifer Girón nos habla en nuestra sección de tecnología del surgimiento de la primera empresa de tecnología climática identificada como Planetary, que tiene entre sus metas contribuir a frenar el avance del cambio climático. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo. Tu hogar es nuestra inspiración. Investigaciones han señalado durante mucho tiempo que la vida comenzó en los océanos. Es por ello que la primera línea de defensa contra el cambio climático debería abordar estos. Y eso es lo que precisamente desea hacer la compañía Planetary Technologies.
Planetary Technologies se anuncia a sí misma como la primera empresa de tecnología climática que tiene la intención de frenar el cambio climático con un método patentado para aislar el carbono de la atmósfera y almacenarlo en los océanos, el sumidero de carbono más grande del planeta. Este proceso ocurre orgánicamente cuando el océano extrae dióxido de carbono de la atmósfera, pero la ingeniería artificial del proceso podría acelerar la velocidad a la que podemos comenzar a revertir los efectos del cambio climático en el planeta. La compañía dice que el proceso es similar a un antiácido, restaurando los niveles de pH del océano y almacenando carbono en el océano por hasta 100.000 años. Agregan que el antiácido suave y no tóxico está diseñado para ser liberado en el océano a través de desagües regulados existentes, como corrientes de aguas residuales, donde el compuesto y los beneficios pueden continuar siendo monitoreados de cerca. Planetary señala que los altos niveles de acidez en el océano están afectando ecosistemas completos y a largo plazo esto también podría afectar la producción de alimentos en todo el mundo, y este proyecto precisamente es lo que quiere evitar. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo. Tu hogar es nuestra inspiración. Este martes continúa el paro de labores y protestas del sector del transporte de carga en diferentes puntos del país, donde se registraron tomas de carreteras como en la salida al Durazno de la capital, donde los ciudadanos tenían que hacer maniobras con su vehículo para poder pasar por encima de la acera, arriesgando a dañar su automotor y la infraestructura vial. En un principio, los transportistas aseguraron que se iba a dejar acceso limitado para las personas. Sin embargo, en varios puntos no había pasada, bloqueando las carreteras. Entre los lugares que se registraron las protestas son en el departamento de Colón y Choluteca, en las ciudades de San Pedro Sula, Puerto Cortés, Danlí, Comayagua y en Tegucigalpa. Ante el conflicto generado por el transporte de carga, el Consejo Hondureño de la empresa privada COEF fijó hoy su posición, cuantificando las pérdidas diarias que dejan esas protestas a la economía. Pidió al gobierno intervenir de una vez para solucionar el conflicto. En tanto, las autoridades del transporte convocaron a una reunión y prometen enviar al Congreso Nacional una propuesta de ley que devuelva facultades al Instituto de Transporte sobre el pago de tarifas que beneficien al rubro de carga. Las tomas realizadas por el transporte de carga a nivel nacional en los últimos 2 días dejan pérdidas por más de 700 millones de lempiras diarios, según el Consejo Hondureño de la empresa privada. 700 millones que deberían de ser diarios. Entonces, ahí se pone en precario la economía, y si de por sí ya estamos en crisis, esto lo agrava más. En un tuit, el COEP expone que en menos de un mes estos eventos dejan pérdidas acumuladas en la economía que superan los 6.300 millones de lempiras, por lo que llama al gobierno para que solucione el conflicto. Hacemos un llamado al Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, IHTT, para que le pongan solución definitiva a este conflicto, cumpliendo y haciendo cumplir las leyes. En tanto, los dirigentes del transporte de carga exigen a la empresa privada que cumpla la ley con hacer efectivo el pago de la tarifa por flete, que según los empresarios de este rubro ya no debe ser de $1.24 por kilómetro recorrido, sino de $2.16. Entonces sentimos de que si hay voluntad de que se solucione esta situación en el país, todo pasa por parte de que el empresario pague esa tarifa, que por cierto ya no es $1.24, ya no es consecuente ese valor con la realidad del país. Entonces, en la actualidad ya ajustada, esa tarifa andaría en $2.16 por kilómetro recorrido. También piden al gobierno que cumpla con medidas tangibles que vengan a mitigar el impacto en el precio de los combustibles, como en el país vecino de El Salvador, que congeló el precio del diésel. El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre convocó a todas las partes para esta tarde-noche a una nueva reunión en la cual propondrán que se envíe al Congreso una iniciativa para que las empresas cumplan con el pago de las tarifas. Iniciativas de ley ante el Congreso Nacional que permitan al instituto tener facultades mayores para poder tener un poder coercitivo, por así decirlo, para garantizar la aplicación de la ley y en este caso garantizar la aplicación de la tarifa mínima que establece la ley para el caso del transporte de carga. Entonces, a quien le corresponde hacer velar esa tarifa es al Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, no es al Consejo Hondureño de la empresa privada.
Nosotros siempre desde el COEP hemos promovido el cumplimiento de las leyes. Y en cuanto a este tema de las tarifas, pues obviamente nosotros continuamos bajo nuestro principio de libertad de contratación. Asimismo, el gobierno se compromete a aprobar el reglamento especial para el control de pesos y dimensiones, al igual que la implementación de básculas en los principales ejes carreteros, por lo que solicitó a los transportistas suspender el bloqueo de las carreteras. Las tomas de carretera en Colón por parte del sector transporte de carga está afectando la economía de este departamento. Para el caso del sector lechero reporta la pérdida de 120.000 litros de leche diarios, que equivalen a 1.5 millones de lempiras. Estamos perdiendo arriba de 120.000 litros diarios, Héctor. Creo que es una suma importante de dinero y aparte de eso tenemos compromisos bancarios. Aquí no podemos ocultar los hechos. Hay muchos compañeros que tienen compromisos con la banca privada. Y el sector palmero no se queda atrás y reporta pérdidas de entre 1.000 y 1.400 toneladas de fruta de forma diaria. 1.400 toneladas, póngale 1.000 toneladas diarias que no llegan a la extractora. Preocupados porque es una economía que viene al sustento de un gran grupo de pequeños trabajadores. Los transportistas lamentan la situación, pero dicen que agotaron todas las instancias para evitar este problema. Hemos llegado hasta la última instancia de estar reunidos en Casa Presidencial y desde allá los venimos muy tristes porque no pudimos venirlos con una respuesta muy buena para nuestros afiliados. Las pérdidas económicas del sector comercial aún no se cuantifican, tampoco las pérdidas por la generación de divisas al estar paralizadas las exportaciones por Puerto Castilla. En Tocoa, Colón, Héctor Madrid, Telenoticias. Los transportistas de carga pesada se tomaron otra vez la carretera panamericana CA6 a la altura de la colonia El Encanto en Danlí, exigiendo al gobierno y la directiva del Consejo Hondureño a la empresa privada una reunión urgente para llegar a un acuerdo sobre el subsidio que recibe, ya que alegan que los costos de operación se elevaron por las constantes alzas en los precios de los combustibles. En primer lugar, la primera petición es que se nos haga efectivo lo que es la tarifa, ¿verdad? Que está aprobada en la ley de 2018. Cosa que no se ha hecho efectiva, esa es la primera demanda, pero ahorita lo que nosotros demandamos del Estado, del gobierno, es que un acercamiento con lo que es la empresa privada y con lo que son las navieras, en primer lugar. Eso es más que todo lo primordial. En cuanto a eso se dé, y nosotros nos acerquemos con COEB y navieras, una vez que firmemos acuerdos, nosotros nos apartamos de las carreteras. ¿Que les está afectando fuertemente también el alto costo de los combustibles? Es correcto, sí. Ese es digamos, el principal problema, ¿verdad? Combustible. Porque, por ejemplo, cuando se aprobó lo que es la tarifa de 1.24, el combustible apenas estaba a 76 lempiras. Entonces ahorita la demanda es eso, el pago de la tarifa más reajuste por combustible más pago de peaje. Advierten que las medidas de presión continuarán a nivel nacional hasta que sus demandas sean escuchadas y resueltas a la brevedad posible. Bueno, se ha instalado la reunión entre funcionarios del gobierno y los transportistas tratando de solucionar este problema que en las últimas 48 horas nos tiene afectados a buena parte de los hondureños y con pérdidas económicas que el Estado las resiente. Vamos con Mario Landa hasta el lugar donde están reunidos en este momento. Buenas noches, Mario. Buenas noches, Renato. Buenas noches a todo Honduras. Estamos en las instalaciones del Instituto Nacional del Transporte Terrestre. En el 6º piso de este edificio han llegado los representantes del transporte terrestre y también representantes del gobierno. El secretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, la representación de la empresa privada y los 3 comisionados de este instituto. Bueno, hay una serie de peticiones que se están analizando. Aún no hemos tenido acceso a la reunión. Sin embargo, en las próximas horas se dice que se podría estar poniendo fin a esta crisis generada por el sector del transporte de carga terrestre. Le reitero, el secretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, la representación del COEP
el abogado Armando Urtecho, los miembros directivos y los representantes de diferentes zonas del país del transporte terrestre y también los comisionados del Instituto Nacional del Transporte Terrestre, encabezado por el presidente o por el director Rafael Barahona. Así está la situación, Renato. Se espera que en los próximos minutos exista humo blanco en esta reunión para ponerle fin a esta problemática. No, básicamente el problema que plantean los transportistas de carga, el aspecto medular es que ya ni siquiera están pidiendo que se les pague $1.24 por kilómetro recorrido, sino $2.16 por kilómetro recorrido. Mire usted, desde hace mucho tiempo venían luchando por esto, porque se les pagara $1.24 por kilómetro recorrido. No se cumplió a cabalidad y ahora no solo exigen ese pago, sino que se haga un ajuste por los incrementos que hemos tenido en los carburantes, especialmente en el diésel. Y ahora exigen $2.16. Ayer, me parece, en una manifestación irresponsable, el director del Instituto del Transporte Terrestre decía que este era problema del empresariado con los transportistas. No, para eso tenemos gobierno, para eso elegimos gobierno, para que tenga buenos negociadores y solucionen los conflictos y que tengan las herramientas. Si hay consenso, si hay ley que debe pagársele una determinada cantidad de dinero por kilómetro recorrido a los transportistas, pues que desde el gobierno y la institucionalidad se obligue a los empresarios a pagarle lo que corresponde. Pero no es asunto que están hoy tomadas arterias viales importantes del país, carreteras importantes del país, y no existe esa capacidad de negociación de los funcionarios respectivos del gobierno. Sugerimos, con todo respeto a la institucionalidad que tiene que ver con el transporte, que así como lo están haciendo en este momento, reunidos con los transportistas, lo hagan permanentemente cuando surjan este tipo de conflictos, porque el país no puede estar en esta situación de anarquía que estamos viviendo en las últimas semanas, cuando la gente reivindica sus necesidades simplemente tomándose las vías públicas, las carreteras. De esa manera muy difícil va a prosperar nuestra economía. Nos seguimos hundiendo y ya más adelante una advertencia que hace el presidente de los empresarios. Nos vienen cosas feas en la economía y no es que estamos aquí dramatizando o alarmando, son los factores que se conjugan, tanto internos como internacionales, para esta advertencia que hace Mateo Gibrín. En otra información, más de 4.000 millones de lempiras perdió Honduras durante el 2021 debido a la corrupción existente en los procesos de compras y contrataciones públicas, según investigaciones realizadas por la Asociación para una Sociedad Más Justa. Una cantidad enorme de dinero que se invierte cada año y que apenas en un 66% se cumple lo que establece la ley, lo que establece la normativa. Esto hace que la corrupción vaya creciendo. Nuestros cálculos solamente, y yo quiero aclarar, solamente en compras públicas y lo que está documentado, estimamos, de acuerdo a los indicadores que nos dan organismos internacionales y este mismo trabajo, que se pudo haber perdido por corrupción en el último año casi 4.000, un poco más de 4.000 millones de lempiras. ¿Qué pudimos haber hecho con eso? Ese recurso que pudo haberse invertido para construir escuelas, para mejorar la situación de salud y una situación muy lamentable. Entre las falencias en los procesos de compras y contrataciones públicas identificadas destaca abuso en compras directas, licitaciones y concursos privados, insuficiente profesionalización de los compradores públicos para mejorar las capacidades y el cumplimiento, falta de voluntad, controles y auditorías. La economía hondureña podría crecer alrededor de un 3.8% este año 2022 y 3.9% para 2023, proyectan analistas macroeconómicos, según los resultados de la encuesta mensual de expectativas económicas publicada por el Banco Central de Honduras. Las expectativas de los expertos están dentro del rango de crecimiento económico previsto en el Programa Monetario 2022-2023, en el que estima una expansión de entre
de 3.5% a 4.5%. Sin embargo, varios economistas consideran que el Banco Central tendrá que revisar sus metas, ya que se aplicó una reformulación al presupuesto y la crisis económica se agudiza. El presidente del COEP, Mateo Yibrín, advirtió este martes que el país debe prepararse para una crisis económica más aguda por los escenarios internacionales, la pandemia que no cesa y el índice inflacionario, escenarios que se verían más complicados si el gobierno no da señales de certidumbre y estabilidad social. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. En una publicación emitida este día, el presidente del Consejo Hondureño de la empresa privada, Mateo Yibrín, indica que la crisis económica que viene a nuestro territorio pondrá las cosas aún más complicadas. En su análisis detalla que el problema radica en la pandemia internacional, los trastornos en la producción, la inflación global y la guerra entre Rusia y Ucrania. Estos factores están generando una desaceleración en la economía internacional y todo indica que va a empeorar, dice Yibrín, por lo que no hay manera de evitar el golpe a la frágil economía hondureña. Lo único que se puede hacer es evitar la inestabilidad y el conflicto, asegura. El presidente de los empresarios indica que el país necesita 15.000 millones de dólares para cubrir las importaciones y 2.000 millones más para pagar la deuda externa, por lo que resultan insuficientes los ingresos por exportaciones, remesas e inversión extranjera. Por ello, el país se hundirá más en la deuda externa. Las dificultades serán más serias si sigue subiendo el petróleo, los fertilizantes, los alimentos y la tasa de interés para préstamos en dólares. Lo más desafortunado, explica el empresario, es que el gobierno no tiene los recursos para dar ayuda económica durante la crisis que se avecina, pues el informe financiero del gobierno es triste y alarmante. Señala que en los últimos 10 años la pobreza incrementó pese a que la pasada administración de Juan Orlando Hernández creó 14 nuevos impuestos e incrementó los montos de otros 6 ya existentes. El presidente de los empresarios explicó que de acuerdo con su consejero, el profesor Forrest Goldberg de la Universidad de Nueva York, las recomendaciones son: el gobierno de Xiomara Castro debe posponer las reformas políticas trascendentales hasta que pase la crisis. La oposición debe ser empática por las dificultades que el gobierno va a enfrentar. El sector privado y el sector público deben cooperar y trabajar juntos como socios y hacer un esfuerzo para educar a la población sobre la crisis que enfrenta el país. Finalmente, Mateo Yibrín manifestó que se compromete a trabajar con todos los sectores para minimizar los problemas que enfrentará Honduras en los próximos meses. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Bueno, si hay crisis económica en el país, yo no me puedo imaginar la advertencia que está haciendo Mateo Yibrín de que esto se va a poner peor. Por eso está llamando a unirnos alrededor del sector público y que el sector público sea capaz también de entendernos a todo en función de hacer un esfuerzo común los hondureños para superar este montón de problemas estructurales y coyunturales que tenemos con la economía, producto de factores externos como el incremento de los carburantes. Ese llamado de Yibrín a la unidad nacional, a ser empáticos. Empáticos quiere decir generar empatía entre unos y otros y superar esos disensos, más que disensos, ese fraccionamiento social que tenemos que nos impide alcanzar consensos para solucionar nuestros problemas. Mire usted las reacciones que produce esta advertencia de Mateo Yibrín sobre los meses que se nos vienen en el aspecto económico. Ante la severa crisis económica y social que advierte el presidente de la máxima organización empresarial del país, Mateo Yibrín, los representantes de la iniciativa privada instan a las autoridades gubernamentales a tomar acciones para mejorar el clima de negocios y la estabilidad política. Advierten que si no se generan las condiciones para la inversión, será imposible crear las oportunidades de empleo que la población necesita. Y en estos momentos lo que necesitamos es certeza para que en ese clima de
de negocios que debemos de mejorar, los inversionistas, tanto locales como extranjeros, tengan, reitero, ese apetito de riesgo para Honduras. Nosotros le hemos manifestado al gobierno de la República en varios foros que es necesaria una estabilidad y una certeza jurídica para que podamos atraer inversiones. Por su lado, los economistas manifiestan que el panorama es desalentador como resultado de la pandemia, la caída de la producción, la alta inflación y la guerra entre Rusia y Ucrania. Y esto no es un fenómeno de Honduras, es un fenómeno mundial, puesto que la guerra ha provocado el incremento de los combustibles y además de eso el incremento de los fertilizantes, también el incremento de los alimentos, de tal manera pues que Honduras se ve muy seriamente afectada y estas secuelas de toda esta crisis la vamos a vivir no solo este año, también la vamos a vivir el próximo año. Una de las mayores cargas que tiene la población hondureña es el aumento de precios en la mayoría de productos y servicios de primera necesidad, ya que el último año se registró una inflación de 8.35%, la más alta en los últimos 13 años, según el Banco Central de Honduras. Al punto que la capacidad adquisitiva del hondureño en este momento le garantizo que equivale a la mitad de la capacidad adquisitiva que tenía 10 años atrás. Eso es lamentable, eso significa más bien que con ello usted limita las condiciones de supervivencia, hablo de supervivencia, no de desarrollo de las personas. Tanto empresarios como economistas coinciden en que el gobierno tiene un espacio muy reducido para reaccionar a la crisis económica debido a la falta de recursos y el alto endeudamiento que le impiden destinar fondos para la inversión pública y social. De acuerdo con analistas, en el corto plazo se requiere una política de asistencia social, ya que el mayor impacto de la crisis está recayendo sobre 5 de cada 10 hondureños que está en extrema pobreza. Sara Carranza, Telenoticias. El director ejecutivo del Consejo Hondureño de la empresa privada, Armando Urtecho, instó a las autoridades gubernamentales, así como a los productores y procesadores de leche, a que se sienten a dialogar sobre la problemática del sector. Nosotros seguimos sosteniendo que si el alimento es esencial para la vida, también la leche. Al final de cuentas, el que recibe el golpe más duro es la población que consume ese producto. Por eso estamos en contra de cualquier paralización, porque se puede llegar a un diálogo franco y sincero con todas las partes. Urtecho reiteró que los sectores en conflicto deben priorizar el diálogo, ya que la discusión por un aumento de precios solo aumenta la crisis y afecta a los consumidores hondureños. Los productores de leche siguen firmes en su protesta en Olancho y este martes se tomaron las plantas artesanales, impidiendo la distribución del producto, y seguirán así hasta obtener respuestas, aseguraron. La problemática sigue entre productores de leche y procesadores en este departamento de Olancho, ya que al ver las tomas de carretera, los procesadores decidieron cerrar las plantas artesanales. La verdad que el día de hoy estamos cerrados, ¿verdad? No estamos trabajando, no hemos recibido ni un litro de leche. Eso con la intención de no crear conflictos entre productores y procesadores. Entonces hay personas que inclusive se han amenazado entre ellos, ¿verdad? Nos dijeron de algunas provocaciones en Juticalpa el día de ayer que hablaron de armas. Entonces por eso queremos evitar. Una nueva estrategia y una forma de presión por parte de los ganaderos fue tomarse las plantas procesadoras. Nos hemos tomado las plantas porque no queremos que hayan compañeros más que todo que entreguen su leche y nosotros estando haciendo este sacrificio aquí, en detener que nadie procese leche. Tenemos que encontrarle solución a este problema, para que consigamos un precio justo por el litro de leche. Según este analista, no pueden haber negociaciones sin antes poner en la balanza los costos de producción. Bueno, primero es la complejidad del tema. Definitivamente hay diversos actores, estamos hablando de productores, procesadores y el gobierno. De todo esto deben, sin lugar a dudas, poner en la balanza lo que son costos de producción. No puede haber una negociación sin ver costos de producción y ver márgenes de ganancia o de utilidad para todos los sectores. El gobierno tiene que poner la parte que corresponde en defensa de los consumidores, porque son los representantes de los consumidores. Cerradas se mantienen las plantas artesanales en este departamento de Olancho y nuestros entrevistados aseguraron que son millonarias las pérdidas y aún no llegan a acuerdos productores y procesadores. Alex Ordóñez,
Telenoticias. El Ministerio Público, con apoyo de la ATIC, efectuaron inspecciones y la fijación de documentos en el Instituto de la Propiedad en seguimiento a investigación por uso y manejo de millonarios contratos de fideicomisos suscritos entre los años 2014 y 2016 con el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola. Los fiscales revisaron la documentación y solicitan certificación de la misma respecto a fideicomisos del registro vehicular, del sistema de administración de la propiedad y de un fideicomiso para realizar inversiones en el Sistema Nacional de Administración de la Propiedad, la red vial primaria y secundaria y proyectos de generación de empleo. La denuncia refiere a posible desvío de recursos en diferentes programas gubernamentales de inversión cuyo banco fiduciario fue Banadesa. Más adelante le informaremos, si no se hace un esfuerzo supremo, la seguridad de los hondureños pudiese convertirse en el talón de Aquiles de la administración Castro. Y también miembro de la misión exploradora de la ONU para la Sisi, califica las reuniones sostenidas hasta ahora con representantes de diversos sectores de fructíferas. Pero antes de dar a conocer estas informaciones, Picolas Creaciones es nuestra historia de éxito. En nuestra sección El Emprendedor, un esfuerzo de mujeres sureñas que han hecho de la bisutería artesanal una moda cuya clientela se propaga por las redes sociales. Karen Sauceda con la nota. El Emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa, por ti un grupo sólido y regional. Un hobby la llevó a emprender el negocio de su vida. Así empezó Picolas Creaciones, una microempresa de bisutería artesanal que ofrece calidad y perfección. Shirley Hernández nunca imaginó que sus primeras elaboraciones la convertirían en la emprendedora de hoy. Creo que tenía como 18 años por ahí, a mi mamá le regalaron el curso y ella me lo dio y desde ahí me encantó lo que era el área de elaboración de joyas. Lo tomé como un hobby, así, porque realmente a los 18 años como que todavía no estaba muy decidida de lo que quería hacer, pero a raíz pasó el tiempo, me empezó a gustar y ya después lo tomé ya como un trabajo para mí. El crecimiento de su negocio no es parecido al reducido espacio donde hace uso de sus principales herramientas, su creatividad y sus manos, además de sus piedras e hilos de colores, entre otros. Este es un ejemplo que para emprender no se requiere de mucho más que las ganas y el ingenio. Realmente nos especificamos, pues, como saben, a la elaboración de joyas, de mujeres y de hombres. Tratamos de hacer pulseras para hombres, pero más que todo nos enfocamos en la mujer de hoy, que le encanta andar hermosa. Bueno, a través de las redes sociales estoy en Instagram y en Facebook como Picolas Creaciones. Por WhatsApp pueden contactarme al 3278-8857. Igual ahí está el catálogo donde pueden ver productos. Y hablando de ingenio, Picolas Creaciones busca consentir el sexo masculino y para los amantes de la resina es su nueva línea. Contacta a Picolas Creaciones en redes sociales. Desde Choluteca, Karen Sauceda, Telenoticias. El Emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa, por ti un grupo sólido y regional. Bueno, el ministro de Desarrollo Económico, don Pedro Barquero, atiende a nuestro compañero Mario Landa, que está en el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, cubriendo esta noticia de este problema que está generándole más pobreza a Honduras. Los transportistas de carga están exigiendo un ajuste al kilómetro recorrido, ya no solo 1.24, sino 2.16 de dólar. Se están bloqueando las carreteras con las consecuencias negativas para todos, para la economía, sobre todo. Mario Landa con el ministro Pedro Barquero. Adelante. Muchas gracias, Renato. De inmediato le consultamos al ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero. ¿Cómo avanza la reunión en este momento? Me decía que no hay humo blanco, pero sí, lo importante es que están dialogando. No, mira, buenas noches. Un gusto saludarte, Renato, y un gusto saludar al pueblo hondureño. Hemos iniciado ahorita hace aproximadamente 1 hora y media y hemos estado básicamente escuchando los argumentos de parte del sector transporte y de parte de los representantes de la empresa privada. Tenemos representantes aquí del COEP, de las cámaras de comercio, de la Asociación Nacional de Industriales y obviamente también habemos varios funcionarios del gobierno.
Estamos ahorita sacando el listado de cuáles son los argumentos de cada una de las partes, pero el diálogo es bastante fluido, es bastante positivo y consideramos que posiblemente hoy podamos ir consiguiendo los primeros acuerdos en torno a las necesidades del sector transporte. El cuello de botella es los 2.16 que están cobrando. El 1.24. 1.24, pero lo pasaron a 2.16 ahora. No, el 1.24 es una tarifa que está establecida legalmente y esa tarifa pues ha sido también parte de la discusión. Esa tarifa anda similar a lo que es Costa Rica. Costa Rica también anda en 1.24, pero países vecinos andan más bajos, en 1.12, 1.15, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, y eso es parte del debate que estamos teniendo ahorita en este momento, la parte del precio, la parte de también los combustibles, la parte también de los pesos que se llevan en la carga por la falta de básculas en las carreteras, y bueno, son varios detalles que estamos discutiendo con el objetivo de llegar a acuerdos y poder resolver esta problemática. Justamente por el precio de los carburantes aducían los transportistas de carga terrestre que de 1.24 exigían 2.16. Muy alto, ¿cómo lo ven? Bueno, no, eso no lo plantearon ahorita en la reunión. Ellos ahorita lo que plantearon fue precisamente el cumplimiento del 1.24, que es algo que ya está establecido en la ley y el reglamento, y hay otros temas adicionales que definitivamente se tienen que ir resolviendo poco a poco. Hoy lo que queremos es tratar de llegar a un consenso mínimo, básico, para poder entonces ya mañana continuar trabajando con el resto de los puntos, y obviamente pues todos los hondureños lo que queremos es que este paro ya se levante. De lo que ha visto usted, ¿se podría suspender el paro esta noche? Yo espero que sí, yo estoy positivo, veo que el diálogo vamos bastante bien, hay bastante comprensión de ambas partes y yo espero pues que no sea muy difícil ponernos de acuerdo. Todavía falta, sí, esto va para largo, sí, esto va para largo. ¿Qué falta, me decía? No, falta que comencemos ya punto por punto para poder ir llegando a acuerdos y obviamente en estas reuniones siempre se levanta un acta, pues entonces esperamos que en el acta de hoy tengamos ya consensos mínimos para poder tener un punto de partida con respecto a toda la problemática del sector transporte. Muchas gracias, ministro Pedro Barquero de Desarrollo Económico, Renato y Cristina, con ustedes al estudio. Mira, primero muchas gracias a Pedro. Muchas gracias a Pedro por atender a la prensa, que atender a la prensa es atender a la población que quiere informarse sobre un problema que lo está afectando seriamente, como es el bloqueo de las carreteras. Y ese 1.24 de dólar desde hace algunos meses estaba concertado. O sea, ahí sí le damos la razón a los transportistas. Le toca a los empresarios cumplir con ese 1.24. Eso ya es ley. Ahora, el 2.16 es otra cosa, dice Pedro Barquero. Así que esperamos pronto que haya sensatez en los empresarios, en los transportistas. Muy bien que esté Pedro Barquero negociando. Pedro inspira confianza. Yo creo que es el mejor negociador que tiene el gobierno para este tipo de conflictos, porque no solo tiene conciencia social, sino que conoce también a fondo la mentalidad de los empresarios. Vamos a ir a la pausa comercial y regresaremos con Ulises Aguirre desde el Congreso Nacional, porque ahí también hoy se debatió un aspecto muy importante para el país. Atentos, pausa y volvemos. Palabras mayores, la comisión que investigó las extradiciones, las solicitudes de extradiciones en varias instituciones del Estado, ha pedido o ha recomendado juicio político para el presidente de la Corte Suprema de Justicia, juicio político para el fiscal general del Estado e interpelación para la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos. Por eso les digo, palabras mayores. ¿Qué dice la oposición? Ulises Aguirre, adelante. Continuamos desde el Congreso Nacional, Renato, Cristina. Bueno, la oposición, el principal partido de oposición, el Partido Nacional, se los ha dicho muy claro aquí en el Congreso Nacional en medio de una polémica partidaria bastante estéril que se dan con mucha frecuencia en este poder del Estado. Pero bueno, la bancada del Partido Nacional les ha dicho de que no tienen los votos de ellos y que los necesitan para poder interpelar y llevar a juicio político a dos funcionarios, diputado Nelson Márquez de la bancada nacionalista. Muy buenas noches a todo el pueblo hondureño. Bueno, sí, lo que hemos visto hoy no es lo que ellos habían prometido. Habían creado la expectativa de un informe de altura con respecto al tema de las extradiciones. Al final lo que vemos es una serie de argumentos para llegar a un fin, el fin de intentar controlar lo que es la nominación para la nueva Corte Suprema de Justicia. Imagínese usted,
al final enfocan todos sus cañones hacia 3 personas. Número 1, hacia el fiscal general. Número 2, hacia el presidente de la Corte Suprema de Justicia, aun y cuando la Corte Suprema de Justicia no actúa como un individuo, sino como un órgano colegiado, pero es el presidente quien sí participa en la nominación de la nueva Corte Suprema de Justicia. Y un actor que no tenía nada que ver, ¿verdad? Y se inventan una serie de argumentos, como es la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, que creo que es un antecedente bastante difícil de sobrellevar para el país, porque atacar directamente esta figura es complicado. Pero, sin embargo, lo hacen, y lo hacen con argumentos tan ilógicos que ni siquiera pueden llegar a ser aplicados. Hasta explicarlos les costó, pero lo que están pidiendo ahora ya no es tanto un informe, lo que están presentando no es tanto un informe como lo habían planteado al inicio, sino más bien el intento, por lo menos, de hacer el show, de pedir un juicio político para demeritar las acciones del presidente de la Corte Suprema de Justicia o del fiscal general o de la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, pero porque los últimos dos participan en la nominación de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y por qué digo que show? Porque ellos saben claramente que no tienen 86 votos, lo supieron desde el inicio, lo sabían bien, y ahora vienen con algunos argumentos que son tan viejos como la misma tierra. El que no vote como nosotros decimos es porque no quiere justicia. No, y ese tipo de argumentos ya no pegan, y el pueblo hondureño lo sabe. Lo que hoy intentaron fueron dos cosas. Intentaron denigrar la figura del presidente de la Corte Suprema y de la Comisionada Nacional de Derechos Humanos para intentar controlar la nominación de la nueva Corte Suprema de Justicia y montar un show mediático sabiendo que no alcanzaban, sabiendo que no alcanzan los 86 votos que necesitan. Bueno, esa es la posición, esa es la versión de la principal bancada del Partido Nacional. Tiene 44 votos, pero si quieren hacer un juicio político e interpelar a la Comisionada Nacional de Derechos Humanos, necesitan 2 votos. Y a juzgar por lo que hemos visto aquí en la Cámara Legislativa, esta bancada no se desgrana. Rápidamente, para hacer un resumen de lo que ha pasado, porque hay otros hechos más importantes, más allá de la discusión de palenque que se tienen aquí los diputados del Partido Nacional y de Libre, pues creo que mencionar que se ha aprobado en un solo debate, sin ninguna discusión, lamentablemente, esta importante ley de energía que turnó el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional. Importante también para aquellos que no han hecho el cambio de placas, hay buenas noticias. Se ha presentado un proyecto de decreto, más bien una moción que va a terminar siendo un proyecto de decreto para que se pueda dar una prórroga de 2 meses. O sea, vencía el 15 de mayo, ahora vence el 15 de julio. Es una moción que se ha presentado, que seguramente le harán casos en el Instituto de la Propiedad y en Tránsito. De no ser así, presentarían un proyecto de decreto, pero es casi un hecho que estarán estos 2 meses para quienes no han hecho el cambio de placas y estaban preocupados porque las colas ahora son grandes y también pues ya no tenían tiempo para poder hacer este trámite. Renato, Cristina, esto es lo más importante desde el Poder Legislativo. Adelante. Gracias, Ulises. En otra información, el tema de la seguridad, donde los homicidios han repuntado, así como la muerte violenta de mujeres con un promedio de 100 en el primer trimestre, además de la declaratoria del estado de excepción en la región de Colón, son alertas que obligan al gobierno de la presidenta Castro a ejecutar una estrategia de seguridad rápida y efectiva, más allá del discurso, a fin de evitar que se convierta en su talón de Aquiles, opinan analistas, al analizar los 100 días en materia de seguridad. La falta de estrategias concretas para abordar el tema de seguridad quedó evidenciado durante los primeros 100 días del actual gobierno. En la sociedad civil dicen que las autoridades quedaron en deuda y destacan la ausencia de una política encaminada para cambiar la inseguridad y violencia. No vimos una política de seguridad clara que viniera a determinar el rumbo del gobierno en esa materia. Mire, se aumentaron los homicidios múltiples, aumentaron significativamente las muertes de mujeres, sobre todo violentas, y que no hay una política encaminada a cambiar las reglas del juego o a tener una investigación real efectiva. Postura con la que coincide este defensor de derechos humanos, para quien el gobierno no satisface las expectativas que de él se tienen. El abordaje superficial que se le dio al tema en el discurso de la presidenta sobre su gestión de los primeros 100 días evidencia que no está trabajando de lleno en la materia, asegura. Creo que es un tema que todavía la presidenta no ha podido tomar de lleno. Usted lo pudimos observar dentro del informe de los primeros 100 días, que no fue un tema de los centrales.
Y por eso, reitero, en estos 100 días nosotros esperábamos los primeros indicativos del giro en la estrategia en materia de seguridad. No lo tenemos. Lo que sí tenemos es un reapunte de la inseguridad. Con los antecedentes de Colón, las autoridades deberían poner las bardas en remojo. La declaratoria de estado de excepción en ese departamento por los altos índices de violencia, así como la escalada de homicidios y femicidios, no es algo que debe tomarse a la ligera, consideran. El tema de la seguridad no puede politizarse ni puede esconderse. Los muertos aparecen en la morgue, en una calle, en un solar baldío, en una cuneta o un costal. Entonces hay que ver el problema con objetividad. Escuché que la señora Presidente dijo que ya tenían identificada grupos que motivan o que mantienen esto. Bueno, si están identificados, qué bien, que actúen sobre ellos. En la Secretaría de Seguridad afirman que los homicidios han bajado, pero que los casos cada vez se vuelven más mediáticos. Señalan que tienen logros contundentes en los primeros 100 días del gobierno. Tenemos más de 5.360 casos investigados por parte de la DPI que han sido remitidos al Ministerio Público. Se han ejecutado 144 allanamientos de morada con orden judicial y también se han realizado 2.753 detenciones generales. Para este analista deben tomarse prontas medidas porque la situación podría salirse de las manos y convertirse en el talón de Aquiles del gobierno. Primero, contar con una policía eficaz. Segundo, reducir al máximo y en el mejor de los casos romper los vínculos entre sectores estatales y el crimen organizado. En tercer lugar, tener un aparato de justicia que realmente funcione para que no haya impunidad, que los delincuentes puedan ser capturados, enjuiciados y cumplir penas. Mientras muchas dudas quedan en el aire, los hechos violentos no paran. Según datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional, en lo que va del año se han registrado 19 masacres que dejaron 67 víctimas. Los crímenes contra hondureñas también aumentaron. Solo en lo que va del año, al menos 100 mujeres han sido asesinadas y los casos en su mayoría se mantienen en la impunidad. Gabriela Lobo, Telenoticias. El diputado Carlos Umaña aseguró estar de acuerdo con la decisión anunciada por el secretario de Salud que anulará el contrato de compra de 4.4 millones de dosis de la vacuna rusa contra el COVID-19 Sputnik V, ya que fueron incumplidos con la entrega y con los estándares internacionales. Estoy completamente de acuerdo que se cancele ese contrato, porque nunca vinieron y además Sputnik nunca nos mostró la evidencia científica para ser aprobada como vacuna en la Organización Mundial de la Salud. Sputnik sigue siendo una buena vacuna, es una de las mejores, pero desafortunadamente no cumplió los estándares internacionales. Dijo que la vacuna de Sputnik V no tiene autorización de la Organización Mundial de la Salud y esto también provoca conflictos al ingresar a otros países, aunque no descarta que la eficacia de esa vacuna es una de las mejores. El ministro de Salud, Manuel Mateu, anunció este día que están a la espera que la Fiscalía libere los hospitales móviles para utilizarlos como zona de estabilización o parto en pueblos o comunidades pequeñas donde nunca han tenido nada seguro. Los vamos a mover a lugares donde no tienen un área donde poder estabilizar un paciente, que sirvan para hidratar, que sirvan para atención de un parto digno, la señora tenga su parto en una cama obstétrica, camilla obstétrica o burra como le llamamos. Esto se pasa después del parto a la cama, entonces en pueblos pequeños, en comunidades que nunca han tenido nada, pues le vamos a poner uno de estos contenedores, nos va a ayudar las Fuerzas Armadas a movilizarlo y las mismas comunidades a darles mantenimiento. El ministro espera que la Fiscalía libere los hospitales que le costaron al Estado de Honduras 47 millones de dólares para que puedan servirle a la población de las zonas más vulnerables, hasta donde serán movilizados con el apoyo de las Fuerzas Armadas, agregó. Este martes, personeros del Ministerio Público desmintieron al titular de Salud, Manuel Mateu, que aseguró no puede disponer de los hospitales móviles porque están asegurados por la Fiscalía y no han sido liberados, algo que de acuerdo a esa institución no es cierto y Salud puede disponer de esas instalaciones cuando lo deseen.
El Ministerio Público salió al paso este martes para aclarar que la Secretaría de Salud tiene luz verde para disponer de los polémicos hospitales móviles y darles el uso que consideren conveniente. Los hospitales están bajo la tutela del Ministerio de Salud Pública. Inves hizo el traspaso donde ellos, y ellos pueden disponer, utilizarlos de la mejor forma que ellos consideren en beneficio del pueblo hondureño. No tiene nada que ver la investigación que el Ministerio Público continúa con que los hospitales se puedan mover o no del lugar donde están ya establecidos. El Ministerio Público dejó claro que la investigación no tiene nada que ver con la decisión de la Secretaría de mover o no los hospitales y que si bien es cierto fueron utilizados como medios de prueba, estos dejaron de serlo luego que se presentara el primer requerimiento fiscal hace casi 2 años. Antes de que se iniciara el primer requerimiento fiscal que presentó el Ministerio Público en este caso, pues obviamente que sí eran parte investigativa. Sin embargo, una vez que se ha presentado el requerimiento fiscal, el Ministerio de Salud Pública puede hacer con ellos lo que considere a bien lo mejor. Estas declaraciones surgen luego que el secretario de Salud en un acto público lamentara que dichas estructuras aún estuvieran aseguradas como medios de prueba por la Fiscalía, razón que impedía la disponibilidad de las mismas. La Fiscalía ahorita los tiene como carga de prueba y por eso no los podemos movilizar. Pero ya se ha analizado a nivel del despacho presidencial y lo vamos a movilizar. Al inicio de su gestión, el secretario de Salud prometió que utilizaría los hospitales en lugares donde no hay servicios de salud y que solo dejaría el de Tegucigalpa, que funciona para cirugías pequeñas. Los vamos a mover a lugares donde no tienen un área donde poder estabilizar un paciente, que sirvan para hidratar, que sirvan para atención de un parto digno. Y aunque las estructuras estén bajo su poder y él aún no se dé cuenta, el anuncio desde ya provoca controversia entre sus colegas, como el doctor Carlos Umaña, actual parlamentario por el Partido Salvador de Honduras, quien asegura que mover las estructuras costarían cientos de millones de lempiras y que deben pensar en otra opción. Estos hospitales funcionan con un sistema eléctrico diferente. Yo no sé si ellos están tomando todas las variables que yo estudié para dar mi crítica acerca de estos hospitales. Yo lo que sugiero es que lo piensen bien. Me parece que no es una decisión correcta desensamblarlos y hacerlos por módulos en otros lugares. El ministro de Salud informó que la iniciativa fue bien recibida por el despacho presidencial. Sin embargo, sus colegas recomiendan analizar la situación, pues no quieren otra sorpresa más con los furgones sobrevalorados que le costaron 47 millones de dólares al Estado de Honduras. Alexia Mejía, Telenoticias. El estado del tiempo es presentado por Mencetamol, alivio de fiebre y dolor con Mencetamol B-Bible, un producto de Grupo Menarini. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Quiero iniciar mostrándoles este video porque la ciudad de Taoshan en China pues causó para los habitantes de ese sector pues un poquito de conmoción y no sabían explicar qué pasaba con este fenómeno. Los cielos se volvieron rojos y no se sabe qué pasó. Lo que podría ser es que los gases en la atmósfera hayan hecho que se produjera el fenómeno de dispersión de la luz, refracción y dispersión, y que eso causara ese efecto en el cielo. Esa es una hipótesis. Ha iniciado hoy la COP15 contra la desertificación de los suelos. Hay que recordar que el suelo es el recurso pues quizás más importante que tenemos. Si no hay suelo, no hay alimentos, no hay nada. Y hoy pues están buscando soluciones porque está avanzando un desierto por todos lados justamente con esa desertificación de suelos. Mientras para las próximas horas las condiciones meteorológicas se presentan semiestables casi durante la jornada, una jornada muy cálida porque no hay fenómenos importantes cerca. La zona intertropical de convergencia está llegando esta noche hasta Costa Rica y está dejando lluvias, pero no ha ascendido un poco más y ese patrón se mantendrá para la próxima jornada. Pese a que tendremos alguna humedad ingresando a nuestro territorio, pues solo se presentarán lluvias dispersas en algunos lugares como el departamento de Gracias a Dios, el norte de Olancho, Colón y quizás un poco del occidente del país hacia horas finales del día. Se pueden presentar, pero lluvias muy dispersas, mientras las temperaturas a lo largo de toda la jornada de miércoles muy cálidas a nivel nacional. Así estamos para esta próxima jornada con un oleaje totalmente normal en el Caribe y también en el Pacífico, así que muy bueno para nuestros amigos que andan a faenar o que andan haciendo sus labores de pesca y de turismo. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes, sino como noticia. Que la pasen bien. El estado del tiempo fue presentado por Mencetamol, alivio de fiebre y dolor con Mencetamol B-Bible, un producto de Grupo Menarini. El hecho, la frase y la imagen del día con Telma Mejía.
El ex jefe de la policía, Juan Carlos El Tigre Bonilla, fue extraditado a Estados Unidos y lleva consigo los secretos que destapará en Nueva York, mientras el expresidente Ho se declara no culpable y se alista para su juicio que sería en enero del otro año. Escuche cuánto perdió el país por corrupción en compras públicas en el 2021 según la ACJ. Solamente, yo quiero aclarar, solamente en compras públicas y lo que está documentado, estimamos, de acuerdo a los indicadores que nos dan organismos internacionales y este mismo trabajo, que se pudo haber perdido por corrupción en el último año casi 4.000, un poco más de 4.000 millones de lempiras. Dos nuevos conflictos económicos se instalan en el país. De un lado los productores de leche y de otro los transportistas de carga, generando así una presión social hacia el gobierno en búsqueda de respuestas. Cerramos la emisión estelar. Gracias por su fiel sintonía. Una noche ajetreada noticiosamente, Así es, ¿verdad? sí. Nos despedimos con las 5 de TN5. Feliz noche. Comisión Especial del Congreso Nacional presenta informe sobre situación de extradiciones y recomienda juicio político contra el presidente del Poder Judicial, Rolando Argueta, y contra el fiscal general Óscar Fernando Chinchilla, e interpelar a la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre. Freddy Mármol y su socio Michael Dixon Rivers son condenados por narcotráfico en una corte de Estados Unidos por 20 y 14 años, respectivamente, tras confesarse culpables. Misión exploradora de las Naciones Unidas se reúne con funcionarios de Casa de Gobierno y dice que analiza clima político para rendir informe al secretario de la ONU a fin si es viable o no instalar una Sisi. Presidente del Consejo Hondureño de la empresa privada advierte que conflictos económicos se pueden agudizar por crisis internacional y pide al gobierno generar certidumbre para la gobernanza y gobernabilidad. Ministerio Público desmiente al ministro de Salud. Hospitales móviles no están asegurados y los puede trasladar a donde quiera.